«Cásate con ella». El susurro incrédulo de Darío Santamaría cortó el aire rancio del polvoriento despacho de su difunto padre, donde él ahora trabajaba como abogado. «¿La mujer que acabo de ver durmiendo bajo el puente de la calle Atocha?», dijo con tono seco, mirando al anciano que tenía frente a él. «¿Esto es alguna broma enferma tuya, Arturo? ¿O es que las excentricidades de mi padre finalmente han cobrado vida desde la tumba?». Arturo Dávila, veterano notario de mirada cansada y llena de compasión, simplemente negó con la cabeza. El testamento arrugado de Álvaro Santamaría seguía sobre la mesa de roble, entre ellos. Fuera, las sirenas de las ambulancias rompían el silencio de las lúgubres calles de Madrid, presagiando el inminente derrumbe del imperio editorial Santamaría Grupo de Medios. Una ruina que Darío, director general interino a sus 40 años, impecablemente vestido con un traje de Hugo Boss y con un corazón que, según decían, era más frío que el viento de la sierra, ahora debía evitar. Una tarea más absurda que sus peores pesadillas. El aire del viejo despacho de Arturo, ubicado en una calle empedrada del centro histórico, olía a papel antiguo y a un silencio pesado. Darío Santamaría, con el rostro anguloso y expresión pétrea, se sentaba inmóvil en un sillón de cuero desgastado. Su traje perfectamente entallado parecía tan fuera de lugar en ese entorno como lo eran las condiciones del extraño testamento de su padre. Sus ojos, normalmente acerados y grises como el acero, ahora estaban hundidos, ocultando el agotamiento y una resignación profunda. Arturo carraspeó, rompiendo el silencio mientras releía lentamente las últimas líneas del testamento redactado por Álvaro Santamaría, aquel magnate excéntrico y autoritario de los medios. «Y la última cláusula», dijo con voz neutra y controlada. «Para acceder a la totalidad de la herencia, incluyendo el paquete mayoritario de acciones de Santamaría Grupo de Medios y un fideicomiso de 500 millones de euros, el beneficiario, Darío Álvaro Santamaría, deberá contraer matrimonio legalmente en un plazo de 30 días a partir de la publicación oficial de este testamento». Darío apenas reaccionó. Había escuchado demasiadas locuras de su padre en vida y este testamento parecía la última de sus crueles bromas desde el más allá. Arturo continuó, con un atisbo de preocupación brillando en sus ojos. «Si transcurridos esos 30 días no se cumple esta condición, la herencia será transferida de forma irrevocable a la Asociación Nacional para la Protección y Fomento del Gato Persa». Esta vez, Darío no pudo contenerse. Soltó una carcajada seca, amarga, casi sarcástica. «Gatos persas. ¿De verdad? Mi padre, el hombre que controlaba cada aspecto de mi vida, ahora pretende dejar su imperio a un grupo de felinos porque su hijo no quiere casarse». El Grupo de Medios Santamaría, aquel hijo moribundo de la familia, se tambaleaba al borde de la bancarrota tras años de malas decisiones y pésima gestión por parte del propio Álvaro. Los acreedores presionaban, los competidores acechaban como buitres, y ahora la única esperanza era esta absurda condición, un matrimonio en 30 días. Arturo lo miró con lástima. «Señor, hoy es el primer día desde que se leyó el testamento. Le quedan exactamente 29 días para encontrar esposa. O, tal vez, para aprender a amar a los gatos». Darío sintió cómo la sangre le subía a la cabeza. Dentro de él hervían la ira, la humillación y, sobre todo, la desesperación. Necesitaba una esposa, cualquiera, no por amor, no por felicidad, solo para salvar el Grupo de Medios Santamaría, por la promesa silenciosa que había hecho a su madre, una mujer bondadosa, fallecida hacía años, de no permitir que se destruyera lo que ella había ayudado a construir con tanto esfuerzo. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. Darío no tenía ni tiempo ni energía para cortejar a una heredera o organizar un matrimonio tradicional. Necesitaba una solución rápida, eficaz y, sobre todo, con el menor número posible de complicaciones legales y emocionales. Se le cruzó por la mente la idea de contratar a una esposa falsa, pero enseguida la descartó. El riesgo de ser descubierto o chantajeado era demasiado alto,
especialmente en una situación tan delicada. Se sumergió en el trabajo, tratando de encontrar alternativas financieras para salvar la empresa, pero todas las puertas parecían cerrarse una tras otra. La herencia de su padre era su única carta. La cláusula del matrimonio pendía sobre él como una espada. Darío empezó a conducir por las calles de Madrid durante las madrugadas, incapaz de dormir. Sus pensamientos giraban en círculos sin salida, en medio de cálculos, llamadas frustradas y planes que morían antes de empezar. Su coche de alta gama deslizaba por avenidas bulliciosas antes de perderse en callejuelas humildes, barrios obreros donde jamás había puesto un pie antes. Descubría otro Madrid, un Madrid de destinos truncados, de sombras, de historias olvidadas que su mundo de élite jamás había querido mirar. Una noche a finales de octubre, bajo una lluvia fina y un viento frío que cortaba la piel, Darío pasó por una zona alejada, junto al Manzanares. Allí, bajo la tenue luz amarilla de una farola, vio una figura encogida al abrigo de un puente de hormigón. La persona, cubierta por un plástico raído, intentaba protegerse de la lluvia y el frío. Por alguna razón inexplicable, quizás su propia desesperación, Darío se detuvo a una distancia segura, observando. Era una mujer. Aunque su ropa estaba desgastada y sucia, y su largo cabello oscuro enmarañado le cubría parte del rostro, había algo en ella que captó la atención de Darío. No se tumbaba a sufrir el frío. Estaba sentada, apoyada contra el pilar del puente, intentando leer un libro de tapas blandas bajo la débil luz de la farola. De vez en cuando levantaba el plástico para proteger la página de las gotas. Impulsado por algo que después no sabría explicar, Darío salió del coche y se acercó. El sonido de sus pasos sobre el hormigón mojado hizo que la mujer se sobresaltara y alzara la cabeza. Bajo aquella luz apagada, Darío pudo ver mejor su rostro. Era joven, quizás de unos 30 años. Su rostro era fino, algo demacrado, pero no ocultaba unos rasgos inteligentes. Lo que verdaderamente lo sorprendió fueron sus ojos, grandes, azules, profundos como el cielo nocturno en invierno. Extrañamente brillantes, reflejaban fortaleza, una resignación tranquila y una tristeza insondable. «¿Quién eres?», preguntó Darío con voz seca. La mujer no respondió de inmediato. Abrazó con fuerza el libro contra el pecho, sus ojos llenos de desconfianza. «¿Qué quieres?». «Tengo una propuesta», dijo él sin rodeos. «Estoy cansado de los rodeos». «¿Quieres dinero y un techo?», aunque solo sea por un tiempo. Los ojos de la mujer se entrecerraron. «¿Quién eres tú? ¿Qué intentas?». «Me llamo Darío Santamaría y necesito una esposa con urgencia». La miró fijamente. «Te pagaré 100.000 euros si te casas conmigo durante un año. Luego nos divorciamos y seguimos con nuestras vidas. Tendrás un hogar, dinero y un nuevo comienzo, y yo obtendré lo que necesito». No le explicó los detalles del testamento, solo que era un asunto personal y complicado. La mujer lo observó con intensidad, tratando de descifrar a aquel desconocido. 100.000 euros y un hogar, algo con lo que ni siquiera se atrevía a soñar en su situación. Pero la propuesta era demasiado extraña, demasiado irreal. «¿Por qué yo?», susurró ella. «Una sin techo, una como yo». Darío se encogió de hombros intentando sonar despreocupado, aunque algo en su interior lo empujaba a insistir. «Eres la primera a la que he encontrado, y no pareces problemática. No tengo tiempo para ser selectivo». La mujer guardó silencio. Parecía debatirse entre el miedo y la resolución. Sus ojos reflejaron un instante de desesperación que pronto se convirtió en determinación. «Me llamo Serafina Molina», dijo. «Sara, si lo prefieres. Acepto tu propuesta, pero con 2 condiciones. Primera, me quedo con este libro y algunas pertenencias personales. Segunda, tengo una vieja amiga en el albergue más cercano, Gracia. Está enferma y necesita medicación urgente. Quiero que la ayudes». Darío asintió sin dudar. «De acuerdo, lo incluiré en el trato».
No esperaba que una mujer en semejante situación pidiera ayuda no para ella, sino para otra persona. Aquello lo desconcertó. Así se firmó el extraño contrato, bajo el frío puente de Madrid, entre un desesperado empresario y una misteriosa mujer sin hogar. La boda tuvo lugar a la mañana siguiente, en el registro civil, tan rápido y discreto que apenas fue percibida. Los únicos testigos fueron Darío, Serafina, vestida con la ropa más digna que él le había comprado, y el propio Arturo Dávila. No hubo anillos verdaderos. Arturo les prestó un par de alianzas doradas sencillas para firmar los documentos. Sin flores, sin bendiciones, sin familia ni amigos. Solo una formalidad incómoda, envuelta en la sensación de estar viviendo algo irreal. Serafina Molina, mujer sin hogar y sin un céntimo en el bolsillo, se convirtió oficialmente en la señora Santamaría. Poco después, Sara se trasladó con Darío a su ático, un lujoso espacio moderno con vistas panorámicas a la Gran Vía y a los tejados del viejo Madrid. El apartamento estaba decorado en un estilo minimalista y frío, con muebles caros y funcionales, pero sin alma ni calidez. Sara se sintió abrumada por el lujo, pero también extrañamente desconectada. Aquello era el extremo opuesto a los rincones húmedos y oscuros a los que se había acostumbrado. Darío le mostró la habitación de invitados, amplia, elegante, pero tan gélida como el resto del piso. Se comportó con ella con cortesía, pero con un desapego absoluto, como si fuera una empleada recién contratada y no su esposa, aunque solo fuera de nombre. Le proporcionó ropa nueva, productos de aseo y una asignación semanal. Le pidió que permaneciera, en la medida de lo posible, en su habitación, que limitara sus movimientos por la casa y que no tuviera contacto con nadie sin su consentimiento. «Esto es un acuerdo comercial, señora Molina», le dejó claro. «Recuerde su papel». Sin embargo, Darío no pudo evitar sorprenderse. Sara, ya limpia, con ropa sencilla pero cuidada, empezaba a mostrar una belleza contenida. Su piel, antes pálida, comenzaba a recuperar color. Su cabello oscuro, ahora limpio y desenredado, era suave y brillante, y sus ojos, esos ojos azules profundos que ya no parecían derrotados, brillaban con inteligencia y una tristeza serena. Le impresionó aún más que pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, leyendo. Libros viejos que había traído consigo y otros de la pequeña biblioteca del ático. Su sed de conocimiento y su forma de hablar revelaban una cultura sorprendente. Aquella mujer no era en absoluto común. En las contadas ocasiones en que conversaban, normalmente cuando Darío le informaba de algún acto social al que debía asistir como su esposa, Sara empezó a compartir retazos de su pasado. Contó que había terminado con honores la carrera de periodismo en una universidad prestigiosa del norte de España y que había trabajado en una pequeña pero respetada revista de investigación. Pero luego ocurrió algo grave. Habló de traiciones y engaños, de cómo perdió todo: carrera, vivienda, fe en los demás. Nunca entró en detalles. Y Darío, aunque sentía cierta curiosidad, se mantenía distante. No quería involucrarse emocionalmente con aquella esposa accidental. En los eventos sociales a los que Darío se veía obligado a llevarla para mantener las apariencias frente al consejo directivo, Sara volvió a sorprenderle. Al principio tímida, fuera de lugar entre vestidos de diseñador y conversaciones vacías, pronto reveló una extraordinaria capacidad para relacionarse. No intentaba impresionar, no hablaba por hablar. Observaba, escuchaba, y cuando intervenía, lo hacía con comentarios certeros sobre política, cultura o medios, dejando boquiabiertos a varios asistentes. Tenía un carisma natural, tranquilo, imposible de fabricar o disimular con lujo. Fue entonces cuando Víctor Estrella, el mayor rival de Darío en el mundo mediático y miembro influyente del Consejo de Santamaría Grupo de Medios, empezó a prestar especial atención a la misteriosa esposa de su oponente. Estrella, un magnate de unos 50 años, elegante y con una mirada siempre astuta y cruel, percibió que algo en ese matrimonio no cuadraba. Ordenó discretamente que investigaran el pasado de Serafina Molina. Al mismo tiempo, el Grupo Santamaría se enfrentaba a una tormenta mediática
aún más peligrosa que sus problemas financieros. Una de sus principales cabeceras, El Diario de Madrid, fue demandada por un político influyente a raíz de una serie de reportajes presuntamente difamatorios. La demanda exigía una indemnización millonaria y, aún peor, amenazaba con la retirada de la licencia del periódico. La reputación de la compañía, ya tambaleante, se encontraba al borde del abismo. Darío estaba al límite, consciente de que ese proceso judicial podía significar el fin definitivo de todo. Pero Sara, a pesar de las órdenes de no involucrarse, escuchó sus conversaciones telefónicas tensas, notó su angustia. Vio los documentos que él, por descuido, había dejado sobre la mesa del despacho. Con la intuición aguda de quien alguna vez fue una periodista de investigación, aunque ese pasado aún era un secreto, detectó inconsistencias. Los documentos del caso eran demasiado perfectos, los hechos demasiado convenientes. Sospechó que había un montaje detrás. Decidió enfrentarse a Darío. «Señor Santamaría», dijo, con cautela, al encontrarlo en la biblioteca, sumido en sombras. «Sé que no desea que me entrometa en sus asuntos, pero he leído parte del expediente sobre la demanda contra El Diario de Madrid. Algo no encaja». Darío levantó la vista, los ojos cansados y recelosos. «¿Y tú qué sabes de eso, señora Molina? Esto no es una novela, es el mundo real, el de los medios». Sara no se inmutó ante su sarcasmo. «Yo trabajé en periodismo, señor. Tengo experiencia en investigación. Esto huele a historia manipulada. Puedo ayudarle a llegar a la verdad». Era la primera vez que daba un paso al frente y desvelaba una parte más sustancial de su vida anterior. «Enséñeme todo el caso. Quizá pueda encontrar lo que otros han pasado por alto». Darío la miró fijamente. Aquella mujer, a quien había recogido bajo un puente, le estaba diciendo que podía salvar su imperio. Sonaba a locura. Pero cuando la miró a los ojos, esos ojos brillantes de invierno, vio algo más: inteligencia, valentía y convicción. Estaba desesperado. Ya no tenía nada que perder. «Está bien, señora Molina», respondió, con una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza. «Demuéstreme de lo que es capaz». Durante los días siguientes, Sara pareció transformarse por completo. Ya no era la figura discreta y silenciosa que habitaba la habitación de invitados. Se convirtió en una profesional entregada, metódica, incansable. Su habitación se transformó en una oficina improvisada. Pilas de carpetas, hojas con anotaciones colgadas en las paredes, libros abiertos por todas partes. Darío, aunque al principio seguía siendo escéptico, no pudo evitar sentirse impresionado por su disciplina, su mirada analítica, su temple. No era simplemente una sin techo con suerte, era alguien con talento real. Sara comenzó a encontrar fisuras en el caso contra El Diario de Madrid. Descubrió testigos olvidados, inconsistencias en los informes, elementos copiados palabra por palabra en declaraciones aparentemente independientes. Todo apuntaba a un montaje cuidadosamente orquestado. Además, rastreó pistas que llevaban a una posible manipulación desde fuera. Involucró a Arturo Dávila, el viejo abogado, quien empezó a mirar a la señora Santamaría con nuevos ojos, con respeto. Su inteligencia y sentido de la justicia lo convencieron de colaborar. También contactó con un joven periodista idealista, decepcionado por el sistema, que aún trabajaba en El Diario de Madrid y que estaba dispuesto a ayudar a descubrir la verdad. La investigación se convirtió en una misión conjunta entre Darío y Sara. Pasaban días y noches revisando documentos, entrevistando a personas clave, desenredando verdades ocultas. Enfrentaron callejones sin salida, amenazas sutiles, incluso peligros físicos. Pero más allá del trabajo, la experiencia los fue acercando. La frialdad inicial fue dando paso a la colaboración, luego a la admiración mutua, y de ahí a algo mucho más profundo. Darío empezó a verla como algo más que una solución legal. Se dio cuenta de que confiaba en ella. Admiraba su coraje, su mente aguda, su integridad, y también su dolor contenido,
su fuerza silenciosa. Lo que empezó como un matrimonio fingido se estaba convirtiendo en una verdadera alianza. Cuanto más avanzaban en la investigación, más clara se hacía la implicación de Víctor Estrella. Todo apuntaba a él. Usaba al político como marioneta para desestabilizar a Santamaría Grupo de Medios, desprestigiar su diario más influyente y así forzar una caída del valor de las acciones. Su plan, adquirir todo a precio de saldo, puro ajedrez corporativo y absolutamente ilegal. Cuando el trabajo de Sara empezó a arrojar resultados contundentes, Estrella sintió el peligro y empezó a moverse. Sara comenzó a recibir amenazas anónimas. Una noche, alguien entró al ático. No se llevaron nada de valor, solo revolvieron los documentos del caso. Y entonces ocurrió el ataque. Una tarde, Sara salía de una reunión con un contacto en un barrio periférico. Llevaba su bolso lleno de apuntes y documentos confidenciales. Un grupo de matones la interceptó. Intentaron arrebatarle la mochila con violencia, pero Darío estaba allí. Había empezado a sospechar que alguien la vigilaba y había decidido seguirla discretamente. Cuando vio el ataque, se lanzó sin dudar. Aunque recibió algunos golpes, consiguió ahuyentar a los agresores y poner a Sara a salvo. En ese momento, mientras ella temblaba en sus brazos, todos los muros cayeron, y fue entonces cuando la verdad emergió del pasado. En la confusión, su bolso cayó al suelo y de él se deslizó una antigua acreditación de prensa. Una tarjeta con su nombre real, Serafina Molina, y debajo, un seudónimo muy conocido en otro tiempo, Fénix. Darío recogió la tarjeta, perplejo. ¿Fénix? ¿Tú eres Fénix? Aquel nombre retumbó en su mente como un eco del pasado. Fénix, la periodista de investigación que hacía 5 años había destapado el escándalo de corrupción en Omnicorp. El caso que sacudió a toda España. Una leyenda entre los medios. Una profesional brillante que desapareció sin dejar rastro. Sara asintió, con los ojos empañados, y entonces le contó todo. Después de aquella investigación que implicó a altos cargos políticos y empresariales, entre ellos al propio Víctor Estrella, uno de los principales accionistas de Omnicorp, fue objeto de una persecución despiadada. Estrella movió sus contactos, su poder, su dinero, difamaciones, amenazas, sabotajes a su carrera. Nadie quiso contratarla, perdió su empleo, sus ahorros, su seguridad y al final, su hogar. Se vio obligada a esconderse, cambiar de nombre y cuando todo se desmoronó, acabó en la calle. Este nuevo caso le resultaba demasiado familiar, demasiado similar a lo que ya había vivido. Sabía que no podía permitir que se repitiera. Darío la abrazó con fuerza, no solo por lo que había revelado, sino por todo lo que significaba. Sintió admiración, tristeza y un amor profundo. Ya no era una extraña en su vida. Era su compañera, su aliada, la mujer que había vencido al infierno y que estaba ayudándolo a salvar su mundo. Se juró a sí mismo que nunca más permitiría que nadie la dañase. Con todas las pruebas que Sara, o mejor dicho, Fénix, había recopilado y con su testimonio sobre los crímenes pasados de Víctor Estrella, Darío decidió que había llegado el momento de actuar. Convocó una junta extraordinaria de accionistas del Grupo de Medios Santamaría. Invitó también a la prensa y a representantes de las autoridades de control del sector. Aquello no sería una simple reunión de negocios, sería una declaración pública. Ante una sala expectante en la que brillaban los flashes de las cámaras y se escuchaban los susurros de periodistas e inversores, Darío se levantó y tomó la palabra. Pero no fue él quien dio el golpe final. Fue ella, Serafina Molina, la mujer a la que todos conocían como su silenciosa y esquiva esposa, dio un paso al frente. Pero no lo hizo como la señora Santamaría, lo hizo como Fénix. Su voz era firme, clara, su mirada directa. Con una mezcla de serenidad y fuego, relató los detalles del montaje contra el Diario de Madrid. Desmenuzó las conexiones con Estrella, mostró documentos, grabaciones, testimonios. No solo demostró que el caso era una farsa,
también sacó a la luz la red de corrupción que Víctor había tejido durante años. Y después contó su historia. Narró cómo fue perseguida, destruida profesional y personalmente por atreverse a decir la verdad. Cómo perdió todo, incluso su nombre. Cómo tuvo que esconderse y cómo, tras años de silencio, su camino la llevó a cruzarse con Darío bajo un puente. Y cómo, gracias a esa coincidencia improbable, había vuelto a levantarse. Fue un momento tan poderoso, tan lleno de verdad y emoción, que la sala quedó en absoluto silencio. Darío estaba a su lado, tomándola de la mano, con los ojos llenos de orgullo y amor. Víctor Estrella, enfrentado a pruebas irrefutables y al juicio público, se desplomó. Su plan fracasó. Se abrió una investigación judicial por los delitos cometidos tanto en el pasado como en el presente. Su influencia, antaño intocable, se desmoronó. Después de la tormenta, el grupo de medios Santa María vivió una resurrección. Su reputación, antes deteriorada, fue restaurada con más fuerza que nunca. No por una maniobra de relaciones públicas, sino por haber demostrado valentía y transparencia, por haber apostado por la verdad, y sobre todo, gracias a ella. Serafina Molina, Fénix, se convirtió en un símbolo. Su historia, la de una mujer que pasó de ser sin techo a heroína mediática, conmovió a millones. Fue portada de revistas, invitada a programas, contactada por los principales medios del país. Pero lo más importante, recuperó su dignidad, su nombre y su voz. Cuando la atención mediática bajó y el ruido cesó, Darío y Sara volvieron a su hogar. Aquel ático que un día fue símbolo de distancia y frialdad, ahora estaba lleno de calidez, de libros, de cuadros pintados por ella. Descubrió que tenía un talento oculto para la acuarela, de música suave y cenas caseras compartidas con sonrisas y miradas cómplices. Una noche, cuando se cumplía el aniversario de su boda improvisada, Darío tenía preparada una sorpresa. La llevó de nuevo al puente junto al río Manzanares, donde se habían conocido. Pero ahora el lugar era otro. Restaurado, convertido en un espacio cultural con murales, bancos de piedra decorados y una pequeña tarima para músicos callejeros. Era un proyecto que habían financiado juntos de forma anónima. El sol poniente bañaba el cielo de Madrid con tonos malvas y dorados. Darío se giró hacia Sara, con los ojos llenos de emoción, y sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. Dentro no había el anillo prestado que Arturo les había dado aquel día. Era un anillo auténtico, delicadamente trabajado, con un zafiro en el centro, del mismo azul que los ojos de ella, rodeado por pequeños diamantes que brillaban como estrellas. Serafina Molina, dijo, con la voz algo temblorosa, el amor de mi vida. Hace un año, en este mismo sitio, te hice una propuesta absurda, nacida del egoísmo y la desesperación. Hoy quiero hacerte otra, muy distinta. Desde el corazón, desde el amor y la gratitud. Se arrodilló ante ella. ¿Quieres seguir siendo mi esposa? No por un contrato, no por un legado, sino porque nos amamos. Porque somos dos almas que han caminado juntas a través de la oscuridad y han encontrado la luz. Sara sonrió. Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Asintió sin decir palabra. Sí, Darío Santamaría, para siempre y más allá. Él le colocó el anillo. Se abrazaron y se besaron bajo el atardecer madrileño, sellando no solo un nuevo compromiso, sino el comienzo de una nueva vida. Su historia, nacida del azar y de la desesperación, se había transformado en una historia de redención, de justicia y de amor verdadero. Ella volvió al periodismo, ahora con pleno reconocimiento, liderando una columna de investigación independiente dentro del renovado grupo de medios Santa María. Tenía libertad total para denunciar, para proteger a los vulnerables, para buscar la verdad sin temor. Fundó también un fondo benéfico, Renacer Fénix, destinado a apoyar a jóvenes periodistas con talento que, como ella, vinieran de entornos difíciles. ¿Y él? Darío ya no era el hombre frío y calculador de antes. Había cambiado. Ahora era un líder cercano, justo, más humano.
Seguía siendo firme en los negocios, pero había encontrado algo más importante que el éxito: un propósito y un amor que lo completaba. El ático ya no era un lugar vacío, era un lugar lleno de vida, de libros compartidos, de cenas cocinadas juntos, de cuadros enmarcados pintados por ella, de música que los acompañaba mientras reían o simplemente se miraban en silencio. Y cada año, el mismo día, volvían a aquel puente, ya no para recordar una necesidad, sino para celebrar un milagro.